¿Cuál es la diferencia entonces? No sé si alcanzaron a ver, se me cerró la sesión ya al final. ¿Cuál es la diferencia entonces entre instrumento y equipo? Instrumento es algo que se usa manualmente. Sí, el termómetro también se lo usa manualmente, el termómetro con el que le miden la temperatura. ¿Cuál sería más bien? Pero no está mal, Los ¿no? dicen los instrumentos son aquellos que no necesitan un proceso, así como los ¿No? equipos. Ya, exactamente. El instrumento es aquel que me permite medir una magnitud de forma directa. Ejemplo, la regla. Pone directo ahí. ¿Ya? Un solo proceso. La balanza gravimétrica también. La balanza analítica no. ¿Y la balanza analítica qué vendrá siendo ya? ¿Instrumento o equipo? Equipo. Un equipo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en el equipo, en cambio, conlleva una serie de procesos internos hasta yo obtener el resultado. Eso les decía, ejemplo, el termómetro digital, el que le ponen en la frente. El primero detecta, ¿no es cierto? Tiene un sensor ahí, temperatura. De ahí ya viene un proceso electrónico que ni siquiera sé cómo explicarlo del todo bien, ¿no? Pero es básicamente para entenderlo, es donde la señal, o sea, convierte la señal óptica, la señal de temperatura, ¿cierto? Esa la convierte ya en señal, digamos, analógica que nosotros vemos, revisamos ahí. Entonces, por eso les decía, ahí nomás ya son como 3 procesos, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso, ¿no? De pronto en un rato, ¿y cuál es la diferencia entre instrumento, equipo, no? O a veces dicen el equipo, a todo le llaman equipo. No, no, equipo es aquel que reúne esas características. Instrumento es, por decirlo así, el más sencillo. ¿Ya? Listo. Esto de forma general en los métodos clásicos de análisis. Entonces, vamos haciendo una raya aquí. Chutas. Aquí nada más. Primer método. Entonces, vamos aquí con los métodos. Vamos a tener un método muy interesante llamado gravimetría. Gravimetría. No gabrimetría. Gravimetría. ¿Ya? La gravimetría. Vamos a ver de qué se trata. ¿Y qué es lo que ustedes van a hacer? Ustedes van a consultar mañana en qué tipo de análisis se utiliza la gravimetría. Me adelanto en el análisis de aceites y aguas, por ejemplo. Perdón, ¿qué hablo? De grasas y de aceites y grasas en agua, perdón. Se utiliza la gravimetría. Se utiliza en el petróleo para determinar, por ejemplo, el BSW, que se lo llama en crudo. ¿Ya? Todos esos análisis yo los he hecho también y es interesante como el cálculo tan simple que yo les voy a explicar aquí se lo utiliza en ese tipo de análisis, grasas y aceites y como le llamo por ejemplo en el BSW que le estoy explicando, por mencionar nomás, ¿no? Dos tipos, grasas y aceites en agua y el BSW es en crudo básicamente, ¿ya? Listo. La gravimetría o análisis gravimétrico ¿ya? Es una técnica analítica basada en la medición de masa. Aquí está el secreto. La gravimetría es basado en medir la masa. ¿La masa de quién? Del analito. ¿De qué analito? Del analito que seguramente se encuentra disuelto en forma de solución. O sea, aquel que le disolvíamos, ya hablando de términos solución, aquello que muchos de ustedes creo que quieren olvidarlo. ¿No es cierto? Mariela, a eso que se disolvía en la solución, ¿cómo se le llamaba? ¿Cómo? A eso que se le disolvía cuando nosotros preparábamos la solución, lo que está disuelto en. ¿Cómo se le llamaba? ¿Quién me dice? Acuérdense de las soluciones. ¿Cómo se le llamaba así? Soluto. Soluto, exactamente, soluto. ¿Ah? Entonces, más o menos, mire, haga la idea, ¿no? La técnica analítica de gravimetría se basa en medir la masa, ¿ya? ¿La masa de quién será? Bueno, del analito, ¿no es cierto? Que si usted se pone a pensar un poquito más, ese analito es el que está disuelto en esa solución, ¿ya? O sea, va a ser más o menos del soluto.
por decirlo así. ¿Ya? Ahora, ¿cómo manejamos esta técnica? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿En qué se basa? Es básicamente en nosotros poder separar a nuestra muestra, ¿ya? A nuestro analito, basada en la medición de masa. Entonces, yo les voy a poner aquí los pasos, por ejemplo, de lo que sucede. Primero, ya les voy a explicar qué significa el precipitado. Luego viene la separación. Luego viene la determinación de masa. Ya, estos tres pasos son la forma general. Ya en la técnica, en cambio la técnica me dice, verá, a la muestra, primero disolver en agua. Después de esto viene el formar el precipitado. A este precipitado lo debo filtrar, secar y pesar. ¿Ya? Ahora ustedes, de aquí, ¿cuál sería la pregunta que ustedes seguramente se está pasando en su cabeza? ¿Qué palabra se repite cada rato aquí? Precipitado. El Precipitado. precipitado, ¿no es cierto? Precipitado, ustedes estarán diciendo, ¿qué es precipitado? Está por aquí, ¿qué precipitado? Este nos enseña qué es Humedad. precipitado. Ya. En forma general dice formar un precipitado. ¿Qué es un precipitado? Primero, vamos por aquí entonces. Precipitado. Al precipitado se lo simboliza con un símbolo, una flecha hacia abajo. Es la sustancia, o bueno, el precipitado. Sustancia sólida formado a partir de reacción de dos líquidos. Esta sustancia sólida, ojo, esta sustancia sólida debe contener al analito. Más o menos, verán, me explico. Con una reacción así bien rápida, digamos. Ya. Les voy a poner por aquí. Ejemplo. Deseo analizar cantidad de iones plata. ¿Ya? Plata más 1, ¿por qué? Porque es la valencia del 1. Deseo analizar cantidad de iones plata contenidas en el nitrato de plata. ¿Sí? Nuevamente, deseo analizar la cantidad de plata contenidos en el nitrato de plata, en una muestra de nitrato de plata. Haga cuenta, aquí tenemos esta sustancia,
Aquí voy a poner en un vasito y le dicen, a ver, le dicen, a ver, señorita Tatiana, usted aquí tiene nitrato de plata, ¿verdad? Ya, en esta sustancia de aquí. Yo de aquí solo necesito saber cuánta plata hay, ¿ya? Pero esta es una disolución acuosa. Es muy difícil ahí. ¿Qué diría usted? ¿Qué se le ocurre a alguien? ¿Cómo se le ocurriría a usted responder eso? Yo aquí tengo, verá, aquí tengo, se me ocurre 250 mililitros de nitrato de plata, ¿ya? Y me dicen, yo de ahí necesito saber cuánta plata tiene. ¿Qué hacemos? Y recuerde que es una sustancia líquida. Datos. ¿Mande? Datos. ¿Tomar una muestra? Tomar una muestra, ¿no es cierto? Y de ahí ver cómo analizar, diría usted. Ya. Clásicamente, ahora, claro, instrumentalmente sí se lo puede hacer, pero anteriormente, clásicamente lo que yo hacía de aquí es extraer, o sea, yo le extraigo a la plata, ¿cómo? Formando un precipitado, es decir, yo voy a añadir una sustancia, la cual diga, vente para acá, plata. Se lo lleva a la plata y dice, te vienes conmigo y vamos a formar un nuevo compuesto. No sé si me hago entender ahí. O sea, yo voy a añadir aquí, tengo que añadir una sustancia la cual sea afín con la plata. O sea, le captura a quién, a mi analito. O sea, a mi sustancia objeto de análisis. ¿Está entendido hasta ahí? Por favor, dígame si sí o no. Sí. Sí, entonces, ¿cuál es la sustancia? Aquí en este caso, el cloruro de sodio, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a suceder? El cloro de aquí, este cloro de aquí, es afín con la plata. Entonces, una vez que yo añadir, abstraiga su mente, ya vamos a ver un video, decía yo. Este viene y se lo lleva. Dice, a ver, el cloruro siente esa atracción. Y dice, a ver, yo me lo llevo a la plata. ¿Y qué formo? Cloruro de plata. Solo que este cloruro de plata es sólido. O sea, hagan cuenta, una vez que yo le añado el cloruro de sodio al nitrato de plata, forma una sustancia sólida, ¿ya? Y me queda sobrando, obviamente, ¿no? El nitrato de sodio. Esto de aquí es sólido y esto de acá es líquido. O sea, le grafico aquí en un, vamos a hacerlo normalmente, bueno, vamos a hacerlo en un vaso, ¿no? Grafico lo que sucede en un vasito de precipitado que se llama aquí. Una vez que sucedió esta reacción, ¿qué voy a tener? Cloruro de plata que se formó aquí y un sobrenadante que es el nitrato de sodio. Esto es mi precipitado cloruro de plata. Y acá pues lo que me sobró, nitrato de sodio, más lo que me haya sobrado, ¿no? ¿Dónde está mi objetivo? No se me pierdan del objetivo. ¿En lo verde o en lo negro? En el último vasito. ¿Dónde está mi analito? En el verde. Claro, aquí está mi analito. Sí, a eso se le llama precipitado, ¿no? Ojo de aquí, entonces, miren, el precipitado normalmente contiene al analito, ¿ya? Anteriormente, mi analito estaba como nitrato de plata, miren, aquí lo estoy poniendo en rojo, aquí estaba mi plata, pero ahí yo no le podía analizar porque no sabía de dónde vino, digamos así. Ahora mi plata sigue estando combinada, pero está combinada a mi conveniencia. Yo la hice reaccionar con el cloro, con el cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque seguramente yo ya me sé el proceso y de ahí solamente ¿qué hago? Ahí sí aplico todo lo que dice aquí, mire, eso es lo que estoy haciendo. A la muestra disuelvo en agua, le precipitado, le filtro, le seco y le peso. ¿Ya? Yendo más acá en el paso general dice formación de precipitado. Ahí está la formación de precipitado, ¿verdad? Cuando le añadí cloruro de sodio. Luego dice separación. Ahí está la separación.
¿Cómo les separo? Pues filtrándolo, ¿no es cierto? Luego, ¿qué dice? Determinación de masa del precipitado y ya el resto de cosas, ¿ya? Entonces, ¿dónde creen ustedes, para todos ustedes, a ver si me están atendiendo, dónde creen que está el punto álgido del asunto aquí, el punto clave, digámoslo así? En saber elegir qué cosa para yo formar el precipitado. Saber elegir el compuesto con el que va a reaccionar. Perfecto. ¿Quién dijo eso? Aurea. Hola. Claro, ¿no es cierto? Usted, dependiendo del analito que quiera, pues a decir, a ver, vamos a ver con quién le hago reaccionar para formar el precipitado, ¿no es cierto? Y de ahí el resto, Aurea, es un juego ya. El resto, una vez que usted ya le hizo precipitar, es bien interesante eso. Sí, bien chévere, bien divertido eso. Ya solamente pesa y aplica nada más lo que estamos diciendo, ¿sí? Pero ahí está el punto, ¿no es cierto? En el cual usted, ¿cómo? O sea, en otras palabras diría, la pregunta sería, ¿cómo separo, no es cierto? La pregunta aquí sería, ¿cómo logro separar mi analito, el que está ahí? ¿Ya? Eso es lo que sucede, repito, con los aceites y grasas que les digo, ¿no? Se le añade una sustancia la cual hace que las grasas formen una sola bola, ¿cierto? Luego en un solvente que normalmente es el hexano, ¿ya? Y va a tener dos partes, la parte sólida, que está una bola de grasas ahí, y la parte líquida del solvente. Separamos, secamos, pesamos y todo el asunto, ¿ya? Esa es la famosa gravimetría, ¿ya? Y eso es el llamado precipitado, ¿sí? El precipitado es aquella sustancia sólida, ¿cierto? Que yo logro formar al hacer reaccionar dos sustancias líquidas, ¿ya? La sustancia sólida, ojo, el precipitado siempre, siempre, siempre contiene ¿a quién? Analito. Perfecto. Nuevamente, el precipitado o sustancia sólida que yo formo siempre contiene al analito, ¿ya? Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Siempre va a ser así. Solamente hay que tener cuidado qué elemento o compuesto Ajá. va a elegir el diseño. Exactamente. Y también exacto. Y vamos a necesitar también saber de qué sustancia estamos hablando, ¿no? O sea, eso les digo, no ha de ser lo mismo. Por ejemplo, cuando hablamos de crudo, es de otra forma. O sea, pero el contexto, es que eso es lo que a mí me interesa en realidad. El contexto es el mismo. O sea, de aquí, si usted tiene que irse algún rato, ojalá alguien de ustedes a trabajar en una empresa, en un laboratorio donde hagan análisis de crudo y le van a decir es que aplicamos el método gravimétrico. Usted de una a su cabeza, ¿qué se le va a venir a su cabeza, señorita Jocelyn Pozo? Si le dicen, para, para analizar este parámetro del crudo se utiliza el método gravimétrico. O lo que es peor, ¿no? Bueno, no peor, pero lo que suele suceder, a usted llega al laboratorio y le dicen, aquí están los manuales, dice, aquí están las técnicas. Y empieza a leer, usted dice técnica gravimétrica. Ah, entonces, ¿qué se le va a venir a su mente, Jocelyn? Jocelyn Pozo. ¿Sacar muestras? ¿Mande? ¿Sacar muestras? Sí, ya, sí, pero ¿qué más? Si le dicen X análisis, X parámetro, lo analizamos mediante gravimetría. En su mente debería venirse, ¿qué cosa, Mariela? Es una técnica analítica, o sea que está basada en la medición de la masa, ¿sabes? Exactamente. A usted en su mente tendría que venirse, ah, ya, o sea que yo por aquí en alguna parte voy a tener un sólido que se va a separar de un líquido y a eso seguramente le tengo que secar y luego pesar y ver cómo es el asunto. Ya. Pero eso, o sea, que esa es la idea, ¿no? Que todas estas cositas que yo puse aquí, esto está en forma química, así bien feo, ¿no? Ya. Pero es que es el punto, es el asunto de cómo suceden las cosas. No es que ese sólido se forma por arte de magia, no, es por una reacción química, ¿ya? Y ese sólido formado se llama precipitado, ¿ya? Entonces, esa es la idea de esto. ¿Ya? ¿Tiene alguien alguna pregunta más, por favor? Voy subir un poquito para copiar el último. Ya. Ahí. Sí, que Suba un puede ser poquito. otro ejemplo. Solo suba un poquito. Un poco más. Ahí. Justo ahí ya. Ya, eso.
Inge, vale que explique por si acaso unos ejemplos más. Pero claro que no. Sí, que hago un Ya, ejemplo. vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Ya, bueno. A ver. Ya, Liz, siga nomás. Ya dicen, ya terminé de copiar. Listo. Ya, solo estoy conectando mi compu. Ya, un segundito me espera. Muy bien, chicos. Ya, estamos de regreso. A ver, solo que me estaba ubicando bien nomás porque me habían ganado mi mesa. A ver, chicos, ¿está entendido hasta ahí entonces? El sustento, digámoslo así, de esta técnica, ¿no? Ahora, ¿qué yo mido mediante gravimetría? Ahí sí son un montón de cosas. Hay metales que nosotros podemos medirlo de esa forma. Y hay otros que quizá es más fácil mediante un método instrumental. ¿Ya? Entonces, ¿qué les voy a compartir ahorita? Primero, para que quede claro, les voy a compartir un video en YouTube donde explicamos, digamos, primero lo que es la precipitación, la reacción de precipitación para que les quede claro. Por si acaso mis dibujos ahí no les haya quedado claro.
pues aquí más o menos para que usted tenga una idea, ¿no? Una idea mejor. Se perdió. ¿Dónde estaba? Aquí está. Bueno, vamos aquí, esta que es mediante dos reacciones. No se demora mucho y no es muy complicado tampoco que lo entiendan. ¿Ya? En la parte del cálculo, ahí es donde yo les voy a indicar qué es lo que tienen que hacer y cómo se cuantifica. ¿Ya? Y eso sí me interesa que le pongan atención. Por favor, esto también. Ay, ¿dónde estamos? Aquí. Muy bien. En el episodio anterior vimos cómo obtener un precipitado gracias a la sobresaturación de una solución. Hoy vamos a obtener un precipitado, pero mediante reacción química. Es decir, vamos a hacer reaccionar dos sustancias y de los productos resultantes, uno de ellos precipitará. Voy a poner agua destilada en estos vasos. En uno de ellos disolveré sosa cáustica o hidróxido de sodio. Ahora voy a añadir sulfato de cobre en el otro vaso. Con otra varilla lo agito bien para que se disuelva. Y ahora pondré un poco de solución de hidróxido de sodio en el vaso con solución de sulfato de cobre. Observamos que aparece una sustancia nueva. Se trata de un precipitado de hidróxido de cobre. Al reaccionar el hidróxido de sodio con el sulfato de cobre, se produce sulfato de sodio que queda disuelto e hidróxido de cobre que precipita. Y ahora vamos a hacer lo mismo con sulfato de hierro en vez de sulfato de cobre. Ponemos un tercer vaso con agua destilada y esta vez vamos a añadir sulfato de hierro. Lo disolvemos bien y del mismo modo le añadimos la solución de hidróxido de sodio. Vemos cómo ha cambiado el color, puesto que se ha producido un precipitado de hidróxido de hierro en este caso. Confío en que os haya gustado. Bueno, confío en que hayan visto yo. Verá, ¿cuál es el punto de esto? El punto de esto es que este asunto, esta característica, ¿sí?, basada en la saturación justamente de sustancias, porque no es magia, ¿no? Porque alguien diría, ¿y por qué se hace sólido? ¿Quién me responde eso? ¿Por qué si mezclo dos sustancias líquidas me forma un sólido? Imagínense que esa es una pregunta de su prueba, ¿no? Yo le pongo ahí que usted relacione o encuentre o me responda a eso. Puede ser por la Por el agua que atracción de también los fría. iones de los elementos. Sí, Aurea. ¿Por qué? Por ahí está. Por la atracción de los iones de los elementos, de los metales en este caso. Claro. Hay ciertas sustancias que se llaman, hay una característica, perdón, que se llama el producto de solubilidad.
Por la unión de los iones, ya sí, por la unión de los iones, ¿no es cierto? Pero hay iones que se unen y siempre van a ser líquidos. Agua y alcohol, ácido clorhídrico con hidróxido de sodio mismo, en realidad. Sigue formando cloruro de sodio, líquido, 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 y eso se forma hasta siempre. No hay un punto en el cual vayamos a decir que se va a formar un sólido. ¿Ya? Es porque los productos tienen cierta atracción y tienen una constante de solubilidad. Ya les voy a compartir en el Classroom una tabla en el cual nos indica los productos de solubilidad. ¿Ya? Hay productos en los cuales se vence esa línea, digamos, de la solubilidad y ya pasamos a la otra, donde se forma el sólido. ¿Ya? En esa característica es que nosotros nos basamos. ¿Ya? En esa característica, digámoslo así, ¿no? Nos basamos, o más bien nos valemos de esa característica para nosotros poderlo usar y realizar la determinación. Por ejemplo, determinación de hierro, determinación de sulfatos. Yo les estoy dando algunos ejemplos, ¿no? En los cuales usted aplica el método de la gravimetría, justamente para realizar este análisis. Determinación de cloruros, por ejemplo, puede ser. ¿Ya? Vamos a realizar un ejercicio que se encuentra aquí. ¿Ya? Y dejémoslo, ya si se acaba el tiempo ya continuamos. Acá. A ver, ahora ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cómo se calcula. Ejercicio. Dice, una muestra de 0.3220, escríbala así, una muestra, masa de la muestra, yo voy a ir poniendo solo los datos. Una muestra de 0.3220, dice, gramos de un compuesto iónico que contiene el ion bromuro. Contiene el ion bromuro. Nuevamente. Una muestra de 0.3220 gramos de un compuesto iónico que contiene el ion bromuro. ¿Ya? Se disuelve en agua y se trata con un exceso de nitrato de plata. O sea, voy graficando aquí. Dice que tiene esto, bromuro, pero tiene con algo más. Ya. Una muestra de 0. Lo que está ahí, 3220 gramos de un compuesto iónico que contiene el ion bromuro. Se disuelve en agua y se trata con un exceso de nitrato de plata. Con un exceso de nitrato de plata que está aquí. O sea, yo tengo esta muestra que contiene el ion bromuro, ¿cierto? Dice que, como dicen, se disuelve en agua y se trata con un exceso de nitrato de plata. Aquí está el nitrato de plata. Si la masa del precipitado, de bromuro de plata, o sea, este es el precipitado que se formó. Si la masa del precipitado de bromuro de plata formado es de 0.6964 gramos, pregunta, ¿cuál es el porcentaje en masa de bromuro? ¿Cuál es el porcentaje en masa de bromuro en el compuesto original? Nuevamente. Repito todo el ejercicio, toda la redacción. Una muestra de 0.3220 gramos de un compuesto iónico que contiene al ion bromuro. Se disuelve en agua y se trata con un exceso de nitrato de plata. Si la masa del precipitado de bromuro de plata, está por acá,
es de 0.6964 gramos. Pregunta, ¿cuál es el porcentaje en masa del bromuro en el compuesto original? Ya. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí está entendido hasta ahí? Por favor, volvamos a ingresar para realizar, para resolver, ¿ya? ¿Qué dice aquí? Para la unión, ya.